Saludo esta noche aquí en el estudio de Noticiero 16 al licenciado Álvaro Arceo Corcuera. Él es el consejero jurídico del gobierno del Estado. Bienvenido, licenciado. Hola, de nueva cuenta. Muchas gracias. De nueva cuenta contigo. Pues un tema importante, un tema que tiene mucho tiempo de estarse escuchando y que hoy día, en estas últimas semanas y en los últimos días, de nueva cuenta vuelve a resurgir. El problema limítrofe con el estado de Quintana Roo. Ahora bien, tiene muchas aristas, como usted bien comentaba, y creo que aquí lo importante, más allá de lo histórico, más allá del conflicto que se ha generado, del número de personas, del territorio involucrado, es también la situación que tenemos la oportunidad de que hoy día, con este consejo, se resuelva. A ver si ahora sí lo logramos. ¿Hace cuánto tiempo que tenemos este problema limítrofe? Bueno, los problemas de límites en la República Mexicana han estado prácticamente desde que nació como nación, porque en la Nueva España, los límites se trazaban por mención de los poblados. Se decían qué poblados pertenecían a tal intendencia o tal departamento o a tal capitanía. Y se entendía que los pueblos o los terrenos que eran necesarios para la subsistencia de esas capitanías, intendencias, distritos, lo que fuere, eran también parte de. Entonces no había levantamientos topográficos y por lo tanto no había una delimitación exacta, geodésica, de qué pertenecía a cada una de las partes que se mencionaba. Cuando comenzó nuestro país, yo estaba viendo la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1824, no solamente había 17 estados, todos los demás se han venido conformando mediante decisiones constitucionales. En la Constitución se han venido conformando lo que ahora conocemos como la República Mexicana y los estados que la integran. Los 31. De ahí, bueno, se van creando las juntas municipales, los municipios, los estados. Sí, los municipios en realidad comenzaron aquí, fue la primera institución que hubo. Hay que recordar que cuando llegó Hernán Cortés, lo primero que hizo fue crear un municipio de la bella rica de la Veracruz, fue lo primero que hizo. Todos los municipios sí tienen una larga tradición como tales en esta zona que ahora es México, conocemos como la nación mexicana. Lo otro, los estados, ha tenido sus avatares. En una época, cuando comenzó en la primera Constitución, había estados y territorios. Posteriormente desaparecieron los estados y los territorios y se convirtieron en departamentos y estaban regidos por gobernadores. Siempre le ponen gobernadores a los que mandan, ya sea territorio, ya sea departamento, y juntas departamentales en vez de municipios. Así estuvo hasta el 57 más o menos, ya en la Constitución de 1857 retornaron los estados y retornaron los territorios. Y en 1974, con la erección en Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se acabaron los territorios. Consecuentemente ya en este país no hay territorios, pero yo todavía alcancé que había, por ejemplo, un código civil para el distrito y territorios federales, así se llamaba, y muchas leyes así eran para el distrito y territorios federales. Alcanzamos a ver muchos de nosotros esas leyes. Entonces, la desaparición de los territorios en realidad no tiene mucho tiempo, repito, fue el 74. ¿Y cuál es la diferencia, licenciado, entre territorio y estado? Claro, es monumental. Y esto es lo más importante, los territorios federales eran meras circunscripciones que trazaba el gobierno central en las zonas federales. Esto es, un espacio federal podía ser delimitado y decir, bueno, pues este es un territorio que se va a llamar Quintana Roo, pero eran divisiones que se hacían dentro de territorio federal. Ahí se hacían las delimitaciones que quisieran. Y precisamente ahí está, quizá la parte más importante de esta disputa con Quintana Roo. Quintana Roo, de súbito, en 1997, algo les pasó, que metieron dos controversias constitucionales, una contra el Estado de Yucatán
otra contra el estado de Campeche, ambas por diferencias limítrofes, y la excusa fue la creación del municipio de Calakmul. Por supuesto que fue una gran tontería, porque los municipios en primer lugar no tienen territorio. Los municipios, los estados no son una república de municipios. El territorio de los estados no está formado por territorios municipales, sino que son demarcaciones, circunscripciones, jurisdicciones del territorio estatal, así como hay distritos electorales o distritos judiciales, pues así hay municipios. No tienen territorio, es del estado. Entonces, arguir que por haber creado el municipio de Calakmul se invadió Quintana Roo es una broma. Y entonces, si eso fuera, ¿por qué demandaron a Yucatán? ¿Acaso Yucatán creó algún municipio? Ninguno. Y sin embargo, en el 97, la controversia 997 fue contra nosotros, la 1397 fue contra el estado de Yucatán, y no hubo más controversias porque ya no tenían más vecinos los señores de Quintana Roo, nacionales, ya no tenían más. Si hubiera habido otro, pues también. Pero eso de que fue por Calakmul, por Cristo. Y bueno, Yucatán, ¿cómo lo explican? No es cierto, no es tal. Lo que ocurre es que ellos nacieron como estados libres y soberanos en el 74 y dejaron pasar el tiempo. Y en el 97 a alguien se le ocurrió que querían más terreno, pues querían más por esto y por lo otro, y tomaron la decisión de iniciar esas dos controversias constitucionales en el 97, estoy hablando del 74, más de 20 años después, 20 y tantos años después. Licenciado, aquí tenemos un mapa que usted nos hizo el favor de traer, y la descripción nos dice Orozco Iberra, Yucatán. Esto es de la memoria sobre la erección del estado de Campeche, claro, del año de 1861. Sí, el estado de Campeche fue creado, erigido en estado, después de la división con Yucatán, de la que aquí tengo los convenios de división entre los estados de Yucatán y de Campeche, y aquí están las coordenadas, y aquí están las condiciones. Y entonces eso fue en el 63, 62, 63, Campeche, y aquí tengo el decreto también en algún lugar, fue erigido en estado en 1863, bastante antes que en 1974, de Quintana Roo. Y ese era y sigue siendo nuestro territorio, desde aquel entonces. ¿Por qué entonces esta controversia? Estamos en tiempo y forma para solucionar este problema. Bueno, y vemos que tenemos más de 10 años, 16 más o menos, con esta problemática. Sí, tiene más. En la época de Mena Córdoba, quintanarroenses, negociantes quintanarroenses y algunos, pues gente de gobierno de Quintana Roo, ¿no?, se metían a territorio campechano para llevarse el chicle, para llevarse la madera, para cobrar impuestos, para cobrar permisos, en fin, para hacer dinero. En ese entonces el gobierno del estado de Campeche se quejó ante el gobierno federal. ¿Por qué ante el gobierno federal? Porque era territorio federal. O sea, el territorio federal no tiene poder legislativo, no tiene poder judicial, no tiene poder ejecutivo, en tanto que el gobernador, también le llamaban gobernador, lo nombraba directamente el presidente de la República, y ese gobernador le rendía cuentas al presidente de la República, directo. O sea, era una circunscripción federal, no eran estados. Consecuentemente, lo que hicieran, pues había que poner la queja en contra de eso en el gobierno federal, ante el gobierno federal. Eso fue lo que ocurrió. Y Lázaro Cárdenas en 1940 mandó dos comisiones, dos secretarías distintas, tengo también el decreto de 1940, y dijo, es cierto que Campeche ha probado que es dueño de los poblados tales y tales y tales, y los enumeró, y que corresponden al estado de Campeche, por lo tanto ordeno a las autoridades de Quintana Roo que no intervengan en esa franja, ordeno a la Secretaría de Hacienda que devuelva los dineros que han cobrado. Eran $1,000,000 de pesos, de los cuales se rescataron 200,000 pesos, claro, de aquel entonces.
y las cosas se compusieron. Esto le cayó tan mal a los señores de Quintana Roo que en la controversia constitucional de 1997 pidieron la declaración de invalidez de ese acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas de 1940. Lo pidieron en el 97. O sea, en el 97 dice, ¿sabes qué? Ese del 40 me estorba, así que invalídalo. Se lo pidieron a la Corte. No, me estoy encontrando cosas verdaderamente asombrosas. Mejor no se las aguante, platícanos. Y yo le quería comentar respecto a esto. Yo he estado en esa franja, yo he estado en esos poblados y de pronto como que causa mucha confusión que se avanza 1 a 2 cuadras y se ve por ahí un logotipo del estado de Campeche. Luego caminamos unas calles, algunas calles y vemos el logotipo de Quintana Roo. Qué confusión para estas personas que viven en estos poblados que no saben quién es de quién, porque prácticamente están con los dos. Bueno, sí lo saben. Lo que ocurre, ellos saben que es una zona en disputa, y es una zona en disputa a partir del 97, que inició la controversia. Lo que ocurre es que, como en muchas ocasiones, por falta de información o por tener la suficiente información, van a un gobierno y al otro, y le piden a un gobierno y al otro, tal o cual, no sé, una obra potable, piso de cemento, un camino, luz, no sé, lo que crean ellos que les haga falta o lo que les haga falta. Eso sería lo de menos. Nosotros debemos reflexionar que si el estado de Quintana Roo quiere invertir en suelo campechano, pues que lo haga, pero eso no va a volver quintanarroense a esa franja. Esa franja es la de los indios pacíficos, así se conocía, y está en el convenio de desmembramiento del estado de Yucatán. Campeche se hizo cargo de la custodia de esa zona de los indios pacíficos, era la zona de los chenes. Hay que recordar que antes era Jopelchen y Champotón lo que cubrían esa franja. Ahora encontramos Calakmul, Escárcega, en fin, pero eran Jopelchen y Champotón. Esos eran lo que formaban la franja que ahora está en disputa. Entonces, ¿qué ocurriría si viniera Walmart y construyera, no sé, toda una zona residencial aquí en Campeche, o Hallmark, o cualquier, por el mero hecho de construirlo, ya es territorio norteamericano? Por supuesto que no. Bueno, pues es exactamente igual en esa zona. Si les quieren poner agua, pues que se la pongan. Quieren hacer una calle, pues que la hagan, pero eso no lo convierte en Quintana Roo. O sea, nada más imaginemos nosotros qué ocurriría en nuestra zona norte, la frontera norte. ¿Qué pasaría si uno le pregunta a los habitantes de la frontera norte, óyeme, ¿te gustaría que vinieran a los Estados Unidos y nos hicieran una supercarretera de esas de 17 carriles y con luces de abajo la tierra? Pues sí. ¿Eso va a volver norteamericano ese pedazo? No, no lo va a volver. Si así fuera, no habría país, no habría países, porque no hay un solo país en el planeta Tierra que tenga todos los problemas de todos solucionados. Definitivamente. Entonces, en realidad es ocioso, inclusive, claro, yo sé que lo usan con motivos políticos, pero eso es politicaria, esa es política de chiquitita, con P muy minúscula. Licenciado, el tiempo en televisión pasa rapidísimo y en noticiero esta sección que tenemos para hacer entrevista de pronto se nos va como agua entre las manos. Quiero agradecerle que nos haya acompañado para hablar sobre este tema y yo le prometo que vamos a volver a abordarlo con estas otras aristas de las que usted nos está comentando en este momento, porque es un tema, y hablar con usted, sumamente apasionante. Muchísimas gracias. ¿Puedo leer 2 renglones? Yo creo que sí. Claro. De Jorge Carpizo Magrego, no míos. Sí, por supuesto, licenciado. Jorge Carpizo Magrego escribió en este libro suyo, Estudios Constitucionales, lo siguiente: el caso de Quintana Roo ha producido una serie de violaciones constitucionales de la trascendencia más grande. En el próximo programa vamos a ver cuáles son estas violaciones constitucionales y vamos a demostrar que se han cometido y que son de gran trascendencia. Así lo haremos, licenciado. Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el licenciado Álvaro Arceo Corcuera. Él es el asesor jurídico del gobierno del Estado.
que le agradezco también a usted que nos haya acompañado durante esta hora en Noticiero 16 y por supuesto los invito para que de nueva cuenta nos veamos mañana en punto de las 8. Gracias, hasta la próxima.